Si alguien me mandó, bueno, vieron que pasó una serie de episodios, ¿no? Recién ahora tengo celular nuevo. Si alguien mandó algo a mi celular, no lo tengo porque no... Eso me da miedo. ¿No les da miedo? Más allá de eso, mi celular, la copia de seguridad, vieron que nosotros hacemos copia de seguridad, que pasa todo el WhatsApp, que todo el mundo funciona. A mí no funcionó, así que perdí todos los números, perdí absolutamente todo. Si alguien se comunicó conmigo en todo este tiempo, les pido por favor que me vuelvan a escribir. Seguramente, herramienta fundamental. No sé si yo les quedó claro la primera clase de que normalmente le doy mucha trascendencia a la asistencia como una forma de que si están entre un 3 y un 4, estiramos al 4. Entre un 6 y un 7, estiramos al 7. En general la asistencia la tomo con este fin. Pero por supuesto que ustedes son libres y necesitan por supuesto asistencia para promocionar. Lo que vamos a alargar entonces ahora es con la bolilla número 1. Es fundamental que todos traigan programa y Código Civil y Comercial de la Nación. Me guío mucho por la sinopsis. Yo sé que acá hay mucha gente que ingresó por primera vez al tema de obligaciones. Entonces, siempre que hablamos de obligaciones, tenemos que hablar que existe un polo activo y un polo pasivo. ¿Pasivo con S o con C? ¿De corta o de larga? Corta. ¿Vieron por qué lo pregunto? Los parciales con S y B corta, ¿no? No quiero ni una C ni una B larga. Cuando hablamos polo activo, me estoy refiriendo al acreedor. Cuando yo estoy hablando polo pasivo, me estoy refiriendo al deudor. Es simple, siempre una vinculación entre dos sujetos. Por ejemplo, yo perdí mi celular, ustedes me prestan dinero a los fines de que yo pueda comprar ese celular. Yo me convierto en deudora de ustedes, ¿o no? ¿Están seguros? Debería salir un sí rápido. Uno es, y ustedes son acreedores. Más allá de que estamos hablando de una obligación recíproca. No importa, pues ya vamos a verlo. Entonces, siempre que nos encontramos en el mundo de las obligaciones, tengo dos polos. Polo activo y polo pasivo. En principio, el polo activo va a estar formado por una persona. Busco otro resaltador. Creo que tengo uno más. Y si no, justo acá. No, qué espectáculo. Y quería ver si tenía otro ahí. Ahí lo cargo. Polo activo, acreedor. Y polo pasivo, tengo el deudor. Lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo llegar a este concepto. Porque el programa les pide el concepto. ¿Cómo sacamos el concepto? ¿Y cómo sale según mi sinopsis? No sé si ustedes todos tienen mi sinopsis, que les va a servir como guía para estudiar. No, creo que todo el mundo le tiene, pero la que no le trajo fui yo. Bien, la pasó Rodri me introdujo a esa y la 2. Y la pasó... No, acá la tengo. La sinopsis número 2. La 1 y la 2 del año pasado, para que los chicos vayan leyendo, más o menos se vayan interiorizando. ¿La 2? La 2 la voy a cambiar. ¿La va a cambiar? Sí, la voy a cambiar. A la 2 la voy a hacer más fácil, me parece. Voy a sacar algunos temas, pero bueno, si lo tienen, el contenido es mismo. Cuando nosotros hablamos, entonces, lo que primero tenemos que establecer que es relación. Acá no se compliquen mucho. La relación es la vinculación entre dos entes. ¿Qué pueden ser esos dos entes? Una cosa
y una persona. Cuando hablo cosa y persona me estoy refiriendo al ámbito de los derechos reales. En los derechos reales yo tengo la propiedad de este Código Civil y Comercial. Hay una vinculación directa con el Código Civil y Comercial, con esta cosa que tengo. Pero también el vínculo puede ser entre una persona y otra persona, o cosa y cosa. Quien lea Pizarro Vallespino les va a hablar que es una vinculación entre dos entes. Entes lo entendemos por esta relación cosa-persona, persona-persona, cosa o cosa. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en dónde lo vamos a centrar es la relación entre persona y persona. Persona y persona implica una relación intersubjetiva. Intersubjetiva, ¿qué implica que es intersubjetiva? Entre dos sujetos. Estamos dentro del campo ya obligacional. Intersubjetiva, esta relación intersubjetiva a su vez puede ser jurídica o puede ser no jurídica. ¿Cuándo va a ser jurídica? En realidad van a ver la definición. Hay distintas definiciones. Hay una definición que dice cuando está regulado por el derecho y produce consecuencias jurídicas, entonces es una relación jurídica. Sin embargo, la crítica que se hace es, por ejemplo, una relación de amistad en principio no está regulada por el derecho, pero puede producir consecuencias jurídicas. Por lo tanto, la que más me interesa, o la definición que más me interesa, es la que yo les transcribí ahí, que lo que hace es no hacer, sostiene que es una especie, miren lo que le dice, una especie de relación intersubjetiva en virtud del cual el legislador consideró determinados supuestos de hechos relevantes a los fines de satisfacer intereses. ¿Cuáles son los intereses que va a considerar? Los intereses del acreedor. Miren lo que dice. Especie de relación intersubjetiva, era lo que les decía, especie de interrelación intersubjetiva, en virtud de la cual determinados supuestos de hechos son considerados por el legislador aptos para satisfacer ciertos intereses dignos de tutela, reconociéndose en consecuencia una tutela estable y organizada que se plasma en los correlativos derechos y deberes. ¿Qué le está diciendo? Yo sé que es compleja la definición para el que la estudia por primera vez. Son determinados supuestos de hecho que lo considera relevante. Por ejemplo, el préstamo de dinero. Un supuesto de hecho que el legislador lo consideró relevante, se regula a través del contrato de mutuo y genera derechos y obligaciones. Se lo traslado al mundo de los contratos para que se entienda el ejemplo y no sea tan abstracto. Pero recuerden que contrato es la fuente de obligaciones, pero no es obligación propiamente dicha lo que nosotros estamos trabajando, porque el contrato implica un acuerdo de voluntades. Acá estamos en otro sector, en las obligaciones que se generan de ese mismo contrato. Entonces, cuando nosotros hablamos de relación intersubjetiva jurídica, a su vez puede ser patrimonial o extrapatrimonial. La que nos interesa a nosotros en el derecho de las obligaciones, tengo patrimonial o no patrimonial o extrapatrimonial, es la patrimonial. La extrapatrimonial es cuando hay derechos e intereses que no son económicos. Por ejemplo, el derecho de familia, la patria potestad, la tutela, la curatela. Más allá de que pueden tener un aspecto económico, en general son extrapatrimoniales, el derecho al honor. En cambio, acá, en derecho a obligaciones, tenemos siempre el aspecto patrimonial. Recuerden, patrimonialidad es un elemento caracterizante de las obligaciones y propia del derecho privado en el que estamos. Toda esta estructura que estamos explicando es a los fines de lograr el concepto de obligación, porque la obligación es una especie de relación, justamente, donde se deriva una especie de relación jurídica patrimonial.
¿Me siguen hasta acá en el razonamiento? Siempre que hablemos de relación, lo van a ver. La relación jurídica, esta, tiene un aspecto interno y un aspecto externo. ¿Tu nombre es? Antonella. El vínculo con Antonella, por ejemplo. Antonella, yo le debo dinero. Entonces, yo vengo a ser la deudora. Ella es la acreedora. Acá tenemos un vínculo. Este vínculo se puede decir que hay un aspecto interno y un aspecto externo. Chicos, esto en la práctica, cuando vaya un cliente, no le digan esto, porque esto es a los fines didácticos, a los fines de estudiarlo. No es que de pronto le van a explicar al cliente, sí, usted tiene un mutuo, un aspecto interno, tiene tal cosa, el aspecto externo, para que ustedes lo entiendan. ¿Qué significa el aspecto externo? El aspecto externo es que es el derecho que tiene el titular de un derecho subjetivo a que la comunidad respete ese derecho. Entonces, desde el punto de vista externo, este vínculo que tenemos con ella, lo tienen que respetar todos ustedes. Ese es el aspecto externo. Y el aspecto interno es justamente la vinculación que tenemos nosotras dos. Porque puede haber dos tipos de vinculación. La vinculación que yo tengo con Antonella en este caso, o la vinculación que tengo con el libro, que acá ya habría un derecho real. Con Antonella sería un derecho personal, con el libro sería un derecho real. Entonces, obviamente que si un cliente llega y tiene un contrato o un vínculo como el que yo tengo con Antonella, ustedes dicen, bueno, pero mi familia no lo respeta. No, si en el aspecto externo, todos deben respetar la existencia de este vínculo. ¿Se entiende? Que es oponible a terceros. O muchas veces cuando... Ese ruido me está matando, ¿no? ¿Qué es? ¿Es el ascensor? Alguien pasa Bueno, siempre en el aspecto externo, entonces también lo van a escuchar como erga omnes. ¿Saben cómo se escribe omnes? Con H. No. Yo ya lo conozco, el señor. Él lo sabe escribir. Tratando de ver si el resto sabe. Entonces, el aspecto interno y externo es uno solo. Nosotros lo estamos dividiendo a los fines didácticos. Pero sí, me resultó muy extraño en un examen que me dijeron que una obligación tenía el aspecto interno, pero le faltaba el externo. No. Si nace una obligación entre nosotras dos, ustedes lo tienen que respetar. Después, si ustedes perforan ese vínculo porque hay un fraude, porque hay una simulación, es otra cuestión. Pero existe. Y si existe, ustedes respetan porque existe el vínculo que tenemos nosotras dos. ¿Se entiende? Cuando nace uno, necesariamente nace el otro. Se extingue uno, necesariamente se va a extinguir el otro. Es un todo conjunto. Entonces, ahora ya tenemos el panorama de toda la primera parte de la unidad, de toda la parte abstracta de cómo se presenta la materia. Ya vimos lo que es la relación, que es el vínculo entre docentes, que a nosotros nos interesa la relación intersubjetiva, que es el vínculo entre persona y persona, que a su vez esa relación intersubjetiva puede ser jurídica o no jurídica. Nosotros nos vamos a centrar en la jurídica, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. ¿Y cuándo va a ser la relación jurídica? Cuando el legislador de determinados supuestos de hecho los considera relevantes a los fines de tutelarlos para que satisfagan intereses del acreedor. Y ahora sí, después de toda esta presentación, nos vamos a esta parte específicamente, que es el tema de relación jurídica obligacional. Vamos al concepto propiamente dicho de qué entendemos por obligación. Este es uno de los únicos artículos que le pido de memoria. ¿Qué se entiende por obligación? Y lo tenemos definido en el 724, que les va a decir que es una especie les va a decir básicamente que es una especie de relación jurídica en virtud del cual, no hace falta que lo explique igual, pero es una especie de relación jurídica. Acá, habíamos dicho, una especie de relación jurídica, persona y persona. Acá estamos viendo que nos está diciendo la naturaleza. ¿Alguien que lo lea, por favor? Para leer los 724.
La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Gracias. Entonces, obligación es una relación jurídica, eso ya lo vimos, una especie. Si yo les pregunto, esta sería una pregunta muy mala, porque cuando lleguen a la bolilla 21 no se van a acordar de esto quizás. Pero si les pregunto por qué una relación jurídica, y es este cuadrito. Es una relación porque vincula a dos personas, intersubjetiva y de carácter jurídico. Por eso es una especie de relación jurídica. La obligación es una relación jurídica, en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Si yo le debía dinero a ella tiene el poder de exigirme a mí la prestación. ¿Para qué? Para satisfacer un interés lícito. Veremos cuál es el interés de ella. Cuidado con este concepto, que ya lo vamos a ver en la unidad 2. Ese interés que tiene ella puede ser patrimonial o extrapatrimonial. La prestación mía, no se confundan con eso. La prestación, lo que yo le debo, debe ser susceptible de valoración pecuniaria. Por eso es patrimonial, es un bien o un interés económico. Ahora, el interés de ella puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Puede ser que sea por una cuestión artística, por una cuestión de cualquier índole que ella en realidad pretende, o por una satisfacción personal y no hay un interés económico, o si hay un interés económico de que con mi dinero adquirir una propiedad o buscar otra cosa. Pero en principio tengan en cuenta que el interés de ella no lo confundan con la prestación mía. La prestación mía tiene que ser susceptible de valoración económica, no así el interés de ella, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Por eso acá les dice: la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Acá cuidado con el forzadamente, porque existen límites. Si yo contraté con un pintor y para mí el único pintor que quería que me pintara mi casa o mi habitación, supónganse, por ejemplo, esto me pasó en la vida real, yo quería que un pintor Josué, los que están en contrato ya lo saben, pintara la habitación de Francisco de color durazno. Yo no quería otro pintor, lo quería Josué. No quería porque él le pone yeso, no sé qué, y queda divino. Después vino otro pintor y lo pintó exactamente igual de linda, igual, pero yo quería a Josué. ¿Qué pasó? Josué no podía, no quería, me dijo que sí, después no venía, estaba por nacer la criatura y yo no tenía la habitación. La cuestión es que nació la criatura en la habitación pintada, pero yo vieron la ilusión de tener todo pintadito, todo. Bueno, Josué nunca vino, pero ¿qué pasa? Ya habíamos contratado, le habíamos dado dinero, sí, hacía todo. Pero dice, hasta el incumplimiento, obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Y forzadamente, cuidado, no lo puedo traer, imagínense, lo meto en el auto, lo traigo y se empieza a pintar la habitación como habíamos quedado. Tiene límites, forzadamente, y ya lo vamos a ver, no quiero adelantar, pero forzadamente entre comillas. Es por eso que a la definición le faltaría daño y perjuicio, o forzadamente, o bien reclamar los daños y perjuicios, porque yo en el caso de Josué podría haberlo hecho por un tercero, o bien directamente resolver el acuerdo que teníamos y pedir los daños y perjuicios. De nada de esto, no hice absolutamente nada de eso, pero se puede hacer. Lo que estoy haciendo hincapié es que el forzadamente tiene límites. Entonces, cuidado cuando van a iniciar una demanda, porque vean hasta qué pueden pedir, dónde va a estar la distinción, es si yo lo quiero que lo haga personalmente esa persona, ¿acuerdan cómo se llama eso? Intuito, personal, o bien puede ser sustituida por otro. Entonces, cuidado cuando van a demandar ustedes, cuando van a pedir, ¿qué van a pedir? Si van a pedir que realmente lo haga esa persona o puede ser sustituido por otro, porque en eso va a depender de cómo van a plantear la demanda ante tribunales.
Sé que estamos muy reciente todo, pero ya les voy adelantando conceptos. Yo les puse ahí los elementos esenciales que vamos a profundizar en la clase que viene, porque en la clase que viene vamos a ver la abolición número 2, donde vemos sujeto, objeto, vínculo, pero les puse acá acreedor, deudor, objeto. Desde ya les aclaro que el objeto, conforme a nuestra materia, a nosotros, va a ser la prestación, la conducta que tiene el deudor, que es justamente su sujeto a apreciación pecuniaria. La finalidad, razón esencial por la que se ha constituido. Igual que elementos esenciales, bórrenlo lo de esenciales, porque si ustedes no quiero que lo confundan, elementos esenciales en todo caso pónganle elementos esenciales de la definición en todo caso, porque no lo confundan con elementos esenciales de la obligación, porque la finalidad no es un elemento esencial de la obligación, es la causa fuente, y finalidad lo pueden confundir con causa fin. Entonces yo le pondría elementos esenciales de la definición en todo caso. Y el vínculo, que sí es un elemento esencial de la obligación, es un elemento no material. Si bien no está expresada en la definición, nosotros sabemos sí o sí que existe esa ligación entre acreedor y deudor que generan esta obligación. Están muy callados, ¿me van siguiendo hasta acá? ¿Les resulta muy difícil o vamos entendiendo? ¿El silencio es que no o que sí? Es mucha información. ¿Mucha información? Me parece que El silencio jurídicamente sí. Acá sí, que vale por sí. Le damos el significado. No, el que calla, nada dice. Me enseñó mi profesor de obligaciones el año pasado. Bolilla 3 de contrato, cuidado. Bueno, ¿lo de contrato? Sí. Vaya un poco. Bueno, no voy a sacar los resultados solos. Bastante floja la de contrato. Mejor quédate con la de obligación. Profe, Sí. no terminé de quedarme claro, digamos, o sea, son elementos esenciales para la definición de obligación, pero no son elementos esenciales para La obligación propiamente dicha, los elementos esenciales que hacen que exista obligación o no. Esto es la definición, es un Claro, para concepto. conceptualizar tienen que estar estos elementos, pero en el acto, en el momento de generar la obligación, no siempre están. No son estos. En todos casos, para que ustedes no se confundan. Yo le puse Ok. elementos esenciales de definición. Que cuando ustedes explican la definición, explican esto. Pero ok. si yo les pregunto los elementos esenciales sin los cuales no hay obligación, va a ser el sujeto, el objeto, el vínculo y la causa fuente. Ok, Entonces es distinto. gracias. Entonces yo le sacaría elementos de la definición, le sacaría esenciales para que no se confundan. Ahora sí nos ponemos a ver, igual todo esto se va, no se preocupen, si hay alguien que quiere ampliar sobre alguno de los temas, no se preocupen que vamos a ampliar sobre todo. Y cada uno, vamos a ampliar sobre el vínculo. Y no solo la clase que viene, la clase que viene vamos a ver sujeto, objeto, una definición muy genérica, pero después vemos la clasificación conforme al sujeto, objeto, vínculo, que es la parte más divertida de la materia. Sí tenemos clases el miércoles, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué dije el lunes? No, porque hay abandono de actividades. No, nosotros no nos podemos dar el lujo de no venir. Así que no. ¿Abandono de actividades a qué hora? A las De la 10. mañana. A las 10 de la mañana. No, si está abierta la facultad, sí. Sí, vamos a venir todos. Y supongo que todos van a venir con alegría. ¿Está la doctora Vilapaz todavía? Sí. sí. Porque siempre decía que había que estudiar con alegría, por eso me acuerdo. Ahora sí, empezamos con... Yo les había dicho, tengo un polo activo y por otro lado tengo un polo pasivo. En el polo activo voy a tener al acreedor. En el polo pasivo voy a tener, sí o sí, a un deudor. Ustedes en el programa me parece que lo tienen como deuda y crédito. Entonces, acreedor,
crédito, son todos sinónimos. Yo se los voy dando porque si es la primera vez que se encuentran con obligaciones, empiezan a confundirse. ¿Qué era el polo activo? ¿Qué pasa con el acreedor? ¿Qué pasa con el deudor? Estamos hablando siempre de lo mismo. Deuda. Igual les va a gustar esta materia. El acreedor, ¿qué implica? Les va a decir la ley, es el poder jurídico. Poder jurídico, miren la palabra que estoy empleando, jurídico, porque jurídico, autorizado por el ordenamiento jurídico, por la ley, de exigirle una prestación al deudor. El deudor se encuentra sometido jurídicamente a las exigencias del acreedor en virtud de la obligación. Entonces tengan cuidado cuando definen, porque cuando me dicen es el poder que tiene el acreedor, no es todopoderoso el acreedor, es el poder que la ley inviste al acreedor a los fines de exigir al deudor el cumplimiento de una prestación que satisfaga su interés. Vieron, ahí tienen una definición tranquilamente de obligaciones que pueden decir es una especie de relación jurídica en virtud del cual un sujeto denominado acreedor tiene un poder jurídico a los fines de exigir al deudor una conducta, una prestación para satisfacer un interés. Y ahí le podemos agregar patrimonial o extra patrimonial. Son distintas formas que les fui definiendo la obligación. Cuando nosotros hablamos del polo pasivo, el programa les pide un deber jurídico general, lo escribo acá, general, después dice particular y un deber específico. Estoy yendo muy rápido, ustedes están muy cansados. Un deber jurídico general, particular o específico. ¿Cómo están en las otras materias? ¿Están estudiando? Profe, eso es solamente del deudor, ¿verdad? Sí. No solo un sí convencido. ¿Están estudiando la otra materia? Sí. Porque ahora van a tener que empezar a partir de noche con obligaciones. No sé si son conscientes de eso. Porque yo seguro que ninguno de ustedes estudia esos días. Estoy seguro. No me lo el año pasado. Bueno, si vos sos la excepción, todos sabemos. ¿Alguien estudió obligaciones? Sí, yo estuve leyendo. Voy a ver el capítulo 6. ¿De Vallequino? Sí. Bien. El resto no. Yo leí, pero no entendí mucho. Claro, tal cual. Es como que tengo conceptos sueltos y me acuerdo y digo, esto lo leí, pero no. Justamente por eso yo trato de seguir a Vallequino. Sí. Para que se entienda. Yo trato de simplificar. Como que está la idea dando vuelta y van bajando poco a poco. Bueno, cuando nosotros hablamos, el deber general es el deber, esto no se compliquen con el programa porque el que pide bolillo se complica con este concepto. Es el deber que recién hablábamos de la comunidad de respetar el vínculo obligacional, ese derecho subjetivo que tiene su compañera en relación a mi persona. Eso es básicamente el deber general es ese. El particular son los deberes que tienen determinada categoría de personas. ¿Por qué? Por pertenecer o reunir determinadas condiciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, los padres tienen determinadas obligaciones. El ser hijo genera determinadas obligaciones. Obligaciones que corresponden a determinadas personas porque están en determinadas circunstancias o tienen determinadas situaciones de hecho. Distinto al específico. El específico es propiamente el que nosotros vamos a estudiar acá en obligaciones. Es
específico tiene contenido patrimonial y, como ya dijimos, orientado a satisfacer el interés de otro. Cuando yo le digo orientado a satisfacer el interés de otro, me estoy refiriendo a quién, al acreedor. Recuerden que yo estoy en el polo pasivo. Hay otros que yo acá específicamente se los puse. Básicamente, cuando nosotros hablamos, si yo le debía dinero, obviamente que en específico, yo les dije, tiene contenido patrimonial, le debo dinero, y por supuesto que tengo que satisfacer el interés del acreedor. Estas dos circunstancias las tengo claras. Pero además de ese deber específico, existen deberes secundarios, que por ahí todos nos olvidamos. Por eso yo se los puse en la sinopsis, les puse deber jurídico general, particular, específico y deberes secundarios. Deberes secundarios de conducta o deberes instrumentales también. ¿Qué significa? Que, ¿saben en dónde se ve mucho? Al punto tal que es tan importante la obligación en el derecho del consumo. El proveedor que debe un servicio o que tiene que prestar una tarea, tiene como conducta secundaria el deber de información, de informar las características o especificaciones técnicas del producto. Ahí es un claro ejemplo de otro deber secundario. Mucho no me gusta dar el ejemplo de la información porque es tan importante en el derecho del consumo que se convierte en una obligación independiente. Se convierte una obligación junto o al nivel de importancia de la específica. Pero el deudor muchas veces implica que conforme al acuerdo trasladarse o tiene que conservar la cosa. Supónganse que lo que yo tengo que entregar es un auto, tengo un deber secundario de conservar ese auto hasta tanto haga la entrega. Esos son los deberes. Y hay algo que yo no les puse en la sinopsis y quiero que se le agreguen. Además, como deudora, tengo derecho. Porque siempre, al menos en el lenguaje común o en la vida cotidiana, siempre miramos al deudor como si simplemente tiene deberes. Pero también tiene derecho. Tengo derecho a que el acreedor me reciba a mí el dinero, para que ella me reciba el dinero. Que me libere. O que en caso del auto, imagínense, yo vendí mi auto, lo tengo en mi garage y me compré otro auto. Entonces, como compré otro auto, estoy pagando una cochera de ese otro auto. Entonces yo necesito que el acreedor se lleve el auto. Ahí es un ejemplo que yo no solo tengo un deber específico, tengo deberes complementarios o secundarios o instrumentales, que es justamente esto de cuidar el auto, pero a su vez tengo derecho a ser liberada en la deuda que tengo. ¿Me siguen hasta acá? Es importante que siempre que hablen de deuda, por eso se les va a plantear a ustedes en un proceso, el acreedor, ella lo que va a hacer es exigirme a mí. Y yo digo, no, espera, yo tengo derechos también. Y ahí es donde entran a jugar estos conceptos. Por supuesto, el derecho hay que ver cómo se conjuga con el deber específico y cuidado con el famoso que yo acá se los puse como deberes secundarios de conducta. Cuidado con estos deberes secundarios porque algunos, como por ejemplo el de información, son tan importantes que se convierten en un deber específico debido a la importancia o trascendencia que tiene ese deber. Principalmente, en general, los principales ejemplos que veo cotidianamente es en defensa del consumidor. Después tenemos el tema del acreedor. Ya nos centramos acá, en el polo activo. Esta persona este acreedor tiene un derecho subjetivo a exigir una conducta de la otra parte.
Yo acá les puse, que lo vamos a profundizar más adelante, como recién les decía, yo no podía traer a Josué, enterrarlo en mi auto y que pintara. Entonces, ahí tienen, yo les puse unos límites, que esto lo vamos a ampliar después cuando veamos principalmente obligaciones de hacer, vamos a ampliar los límites, pero, o lo vamos a entender un poquito más, pero los límites son la naturaleza de la obligación, el principio de buena fe, el orden público, la moral y buenas costumbres. Y si yo me encuentro en esos límites, lo que me va a quedar como opción es el pago de daños y perjuicios. O reclamo de daños y perjuicios. Ya vamos a ver cómo se soluciona en cada una de las obligaciones. Recuerden que vamos a ver obligaciones de dar, obligaciones de hacer, pero siempre a los fines de estudiar es interesante que ustedes se planteen qué pasa ante el incumplimiento. Porque es una pregunta que seguramente va a ir en el examen parcial o va a ir en el final. Cuando les digo obligación de dar, bueno, perfecto, no se puede entregar la cosa. Una cosa que no se puede entregar y otra que no la quieren entregar. ¿Qué hacer? Porque justamente el cliente va a ir o va a reclamar judicialmente es porque no se le entregaron o no se le quieren entregar. Evidentemente el problema. No les va a llegar un caso divino, ni siquiera lo van a consultar. Sí, compré un auto y ya me lo entregaron. Nadie va a ir por eso. Va a ir porque no me lo entregaron o no lo pueden entregar. Entonces por eso nosotros sabemos qué solución le tenemos que dar. O vieron que, o si les gusta en el Poder Judicial. Hay gente que va a entrar al Poder Judicial que se anotó para rendir. ¿Sí? Levanten las manos quienes se anotaron. 1, 2, 3, 4, 5. Bastante. ¿Saben? Bueno, para el que no sabe, hay concurso. Yo no sé si se venció. Hoy se vence. ¿Hoy se vence? ¿A las 12? Sí, ¿no? Sí. Bueno, si se quiere inscribir puede levantarse y irse e inscribirse rápido. Para el Poder Judicial hay concurso. Pero como ustedes están en segundo año, por ahí prefieren cuando más adelante, pero bueno, es una opción. Igual creo que tiene requisitos limitantes del avance de la carrera. Ahora es entre el 10% y el 40% únicamente para rendir el concurso. Entre el 10 y el 40. Y el 40, considerando que ya dentro de 2 años muchos de los que están acá van a pasar el 40%. O gente que va a esperar. Exactamente. Conozco gente que espera. Sí, mucha. En el Tampaco hay muchos. Sí, que esperaron para no avanzar porque se abrió el concurso. Porque el concurso pasado incluía hasta gente que se recibía de abogado hasta 2 años de antigüedad del título. El concurso anterior. 2 años de antigüedad el de Córdoba. O sea, si vos te recibías al momento de hacer el examen, no tendría que haber pasado 2 años desde que te recibiste al momento que hiciste el examen. Pero Yo pensé que eso no estaba en el otro. En el concurso pasado sí, dejaron y es más, hicieron una lista separada, porque yo lo rendí, hicieron una lista separada de egresados, de gente que tenía más del 60%, hasta del 10 al 40%, y ahí determinaron los órdenes de mérito. Ah, mira, no sabía. Interesante. A mí no me da el promedio, me faltan 2 También. A ver. ¿Qué exigen promedio? 6 con bochazos. 6 con vos. Con bochazos, sí. Sí, es Ahora dicen que económicamente no conviene. y paga más un comercio actualmente que el Poder Judicial. Pero Sí, dicen que la persona que entra, no conozco de... depende de dónde entre. Porque si entran a unidad judicial o lo que es policía judicial, cobran un poco más por el trabajo de riesgo que tiene, pero aún así es muy bajo para la capacitación que lleva a trabajar en esos lugares. Claro, dice que es muy bajo. No conozco, pero que se gana más en un estudio jurídico. Yo estoy en espera para otro concurso, por eso tengo la información hecha. Y aprendí a leerlo, las bases y Las condiciones. bases. No, yo vi el anuncio, pero no. Ya está, yo ya pasé. Ya. No rindo de nuevo. A mí me faltan 2 materias, lo repito por la duda. No lo escuché. Porque no llego con el promedio. Pero digo, bueno, en julio me va a tomar 2 materias para probar en julio. Con 10. ¿Con 10? 10, 5 y 5, ya está. 2 por 1. No me ve más. El problema es el profe de contrato tuyo. Bastante flojo. Es muy bueno. Te enseñó mal el tema del silencio. No, es muy bueno. Me va a probar. Bueno, cuando nosotros hablamos del acreedor, entonces ya creo que ya se aprendieron de memoria que es la posibilidad de exigir
jurídicamente, ¿no? Siempre jurídicamente, porque por ahí me choca cuando me dicen, no, el poder que tiene, sí, pero no un poder, ustedes no pueden ir y golpear al Señor, ustedes tienen que ir y jurídicamente exigirle, tampoco pueden intimidar ni nada, utilizar un abogado, utilizar las herramientas, más allá que alguno internamente pueda tenerlo, mientras no lo exteriorice, internamente no vamos a juzgar, pero externamente utilicen las herramientas del derecho. Cuando nosotros hablamos de deberes de qué tiene el acreedor, yo les puse, ¿se acuerdan que les decía, bueno, a ver, el deudor tiene también derechos? Bueno, el acreedor también tiene deberes, y deberes de cooperación. Si el señor tenía que ir a buscar el auto a mi casa, a mi garage, el deber de cooperación es justamente ir a buscar, o ir a algún determinado lugar, o bien determinada conducta propia del vínculo que existe entre acreedor y deudor. Por eso yo les puse deberes de cooperación y puede tener cargas que tenga que pagar. ¿Saben en dónde puede darse cargas? En la escrituración. Cuando estemos escriturando, puede ser que tenga que pagar una tasa, o no, depende cada caso particular. Estoy como yendo corriendo, ¿no? Y vamos a seguir corriendo. Con esto, aunque no lo crean, vimos, igual no estoy salteando ningún tema, corro, pero no salteo temas. Vimos las relaciones jurídicas, concepto de relación y relación jurídica, eso lo tienen en mi apunte, su importancia mueve el mundo las obligaciones, no hace falta que flayemos. Clasificación de las relaciones jurídicas. Cuando dice clasificación de las relaciones jurídicas, es lo que yo les decía, patrimonial o extrapatrimonial. No nos vamos a complicar con grandes conceptos, pero sí precisión. Después, las relaciones patrimoniales, la obligación como una especie de relación jurídica patrimonial. Esto hasta acá ya lo vimos. Después vimos la obligación, concepto vimos la deuda, su caracterización como deber jurídico específico, deberes secundarios de conducta lo mismo, los derechos del deudor también lo mismo. No me interesa que sepan de memoria el concepto, sí me interesa que lo sepan explicar de esta manera, ¿vieron cómo se los estoy dando yo? A mí no me interesa que me digan, sí, es la facultad que tiene el acreedor de exigir determinada conducta. Bueno, sí, pero tráiganlo al mundo real. Tampoco inventen, ¿no? Pero tráiganlo al mundo real. Porque si se van a poner a estudiar de manera tan abstracta, van a pasar horas repitiendo y no van a entender el concepto. Entonces yo necesito que ustedes entiendan. Pero por supuesto, no inventen. Entiendan, pero no inventen. Ahora sí, evolución y fuentes del derecho a las obligaciones no la vamos a ver. El punto es la unificación, digamos, sacamos. La unificación no va. Y para el final. Este año no. Evolución y fuentes del derecho a las obligaciones no va. Ni para ahora ni para el final. El C. El E. La unificación del derecho a las obligaciones tampoco. ¿Tampoco para el final? No. Y el F tampoco. De todos los. ¿Me dice tampoco? No. O sea, A, B y D. No, C, A, B y D y van. ¿Cómo? A, B y D. No, claro. A, B y D van. ¿Vieron? Ahora empezaron a hablar. Cuando empecé a sacar cosas, no, me resulta re injusto. Ahí están todos atentos. Ahí. Están todos atentos, sí, están todos anotando. Recién nadie preguntaba. Nadie pidió un ejemplo. Cuando dije algo, todo el mundo puede ir. Nos falta el que dice, ¿puedes sacar otro temita más? No, ya hay otro tema que vamos a sacar, pero no les dije nada de eso. Bueno, a ver, lo que vimos, crédito, su caracterización, porque hoy vamos a terminar bolilla 1 y todo el mundo, quiero que les quede claro, porque hoy terminamos bolilla 1, porque esta noche todo el mundo, ¿qué va a hacer después de cenar? En
este caso hay un solo artículo del código, así que van a tener que leer pizarra y vallatino. Ningún apunte, nada, son poquitas hojas, creo que son 40. Leen 10 esta noche, 10 mañana y 10 el miércoles a las 5 de la mañana porque después empiezan con la bolsa. Son poquitas, son 40 y le dije que son 30. 25 páginas, capítulo 1 de Vallatino. Capítulo 1, bueno, esta noche 12, mañana 15, ¿cuándo vamos? 27. Y bueno, el miércoles a las 5 de la mañana porque a las 8 empiezan la bolilla. Sale organizar. ¿Y qué hago con las otras materias? Ah, no. ¿Qué otras materias? ¿Qué otras materias? Unas cuantas. Oh, yo, como todo profesor, se cree un hijo. Y como hija única, soy el centro del mundo. No hay forma. Ya está. Los deberes y carga del acreedor, eso es lo mismo, nociones generales, acepciones impropias, no el deber jurídico y obligación, la obligación como deber jurídico específico, eso es lo mismo, importancia del derecho a las obligaciones, naturaleza jurídica de la obligación, distintas doctrinas, eso no lo vemos, lo tienen ustedes, pero lo sacan. Año pasado me preguntó. Ahora tendré que haber otro día. Sí. Así, ahora vamos a ver los caracteres de la obligación. Profe, la estructura institucional de la obligación no. ¿Cuál es el punto? Claro, sería una de Es las el punto teorías. 6. No, lo que pasa es que esa es la teoría. Ah, claro, sí, distintas doctrinas y la estructura que está acá. Es una teoría. Que yo se las puse. Tienen en el apuntito mío. No, ni siquiera. La estructura institucional de la obligación en realidad es la postura de la cátedra. La tienen en el apuntito que yo les dije. Pero siempre la pueden estudiar si quieren. Características de la obligación. Hay la principal característica que a mí siempre me gusta decir es que la obligación nace para morir. No estamos obligados, imagínense una situación de estar obligado permanentemente. ¿Qué significa esto? Que la obligación es temporal. Es decir, nace para ser cumplida. Por eso es que tenemos institutos como la prescripción, como la caducidad, que vamos a ver en la ficha 20, a partir del 19, 20, modo distintivo de la obligación, porque una obligación esencialmente, siempre como regla, nace para morir. Es decir, que para ser cumplida o bien para utilizar algunas formas de extinción de las obligaciones, no necesariamente puede ser no cumplida, pero sí tenemos el instituto de la prescripción, que implica que el paso del tiempo hace perder el derecho. En realidad la acción. Ya vamos a ver la diferencia entre derecho y acción. Por ahora hablemos de prescripción en general, porque hay que diferenciar con la caducidad, la prescripción del derecho y la acción. Distinto un desistimiento en tribunales. Cuidado, cuando ustedes desisten pueden desistir del derecho y la acción. Acá en la prescripción tenemos una pérdida de acción. Eso es la temporalidad. Después, otra característica que tiene la obligación es la bipolaridad. Ustedes me van a decir, ¿por qué la bipolaridad? Es lo que venimos recién definiendo. Miren, acá tengo el polo activo y el polo pasivo. Y acá también pueden observar lo que ya habíamos visto en la primera parte del desarrollo de la unidad, que es polo activo y polo pasivo. Tengo el vínculo interno entre los dos sujetos y el externo está dado por la sociedad que respeta este derecho subjetivo que tiene la parte actora, la parte acreedora. Otra cuestión que tiene es el tema de, hay dos vínculos que yo se los puse separados, pero son atípicas y abstractas. No tenemos una categoría de obligaciones, porque eso depende de la libertad contractual. ¿Dijo vínculos? ¿Vínculos atípicos y...? No, abstracción y tipicidad están vinculados, en realidad. Lo que pasa es que yo les puse bipolaridad primero, después les puse abstracción, temporalidad y atipicidad en la sinopsis. Son dos, no la tenés, pero son dos conceptos distintos, en realidad. Una cosa es la abstracción y otra es la tipicidad. La tipicidad
quiere decir que no hay una categoría única de una obligación, ni tampoco tenemos una enumeración de cuáles son las obligaciones. Que sí, por ejemplo, pasa en contratos, si bien no es absoluta, tenemos el contrato de mutuo, de comodato, o en derechos reales, que tenemos justamente un número cerrado, que tenemos dominio, condominio, propiedad horizontal. Usted dijo que en la tipicidad no existe una categoría única. Claro, sí existe una. no existe. En realidad, si vos yo por la definición, una categoría única, existiría una categoría, si decimos una categoría única, abstracta y universal. Eso vendría a ser la definición. Sí, tengo así con Claro, ¿cómo? tenía así concepto de lo que existe. Claro, única, abstracta, lo que no existe es una única tipificada. Pero si vas a dar el concepto que acá yo incluso les puse existencia de una categoría única, abstracta y universal de obligación, en contraposición con las obligaciones típicas. No sé si se entiende el concepto. Recién me estaba diciendo que no, lo que yo recién estaba diciendo es que no existe una única obligación típica, sino que son abstractas, universales. ¿Se entiende? Diferencia entonces se relaciona con la abstracción, porque dice el campo de la obligación engloba una multiplicidad de supuestos. Y sí, justamente como no están tipificadas en una única abstracta, justamente existe multiplicidad de supuestos. Profe, perdón, ¿podría repetir de vuelta? No lo debería entender bien. Lo que ustedes tienen para entender estos conceptos, distinguir lo que es típico y atípico. Típico cuando está regulado específicamente, atípico cuando no está regulado específicamente. Las obligaciones son atípicas, no existe una categoría de obligaciones. Es por eso que cuando yo les pongo atipicidad, existencia de una categoría única, abstracta y universal. O sea, nosotros decimos obligaciones, pero no decimos obligaciones de entregar, obligaciones de hacer, no están tipificadas. No existe una regulación que diga estas obligaciones como un contrato. En un contrato tenés contrato de comodato, contrato de mutuo, contrato de compraventa, contrato de locación. Acá no, ¿por qué? Porque la actividad negocial no podemos de antemano determinar cuál es la obligación que se van a crear. Hay libertad de creación en cuanto a las obligaciones, en la medida que no sean ilícitas. Entonces se entiende lo que es abstracto. Ahora sí. Por eso tenés que partir de la diferencia entre típico y atípico. Acá en la tipicidad dice existencia de una categoría única, abstracta y universal de la obligación en contraposición con las obligaciones típicas que emergen taxativamente en el derecho romano. Entonces, ¿se entiende? ¿Típico o atípico? Sí. Y la abstracción, el campo de las obligaciones, engloba una multiplicidad de supuestos fácticos de la más diferentes índoles, pleno de aspectos y matices, a partir de cuya valoración es posible extraer por vía deductiva e inductiva una serie de rasgos abstractos. No hace falta que estudien eso de memoria, a mí me interesa que sepan el concepto. Justamente, que nosotros tenemos categoría universal, no las tenemos individualizadas, no las tenemos especificadas. Eso es lo que se refiere en la abstracción. Y por supuesto que son autónomos, tienen independencia, cada una de las obligaciones. Además, acá podemos ver un ejemplo de la autonomía. Entonces, yo le pregunto cuáles son los caracteres o las características que tiene la obligación y predice ahí el programa, que estoy refiriendo a esto: a bilateralidad, autonomía, abstracción, ¿cuál me falta? Temporalidad, bipolaridad ya lo dije, y falta uno, atipicidad. Profe, ¿y la coercibilidad no entra dentro de los caracteres? ¿Quién me dijo la coercibilidad? En realidad esto lo sostiene un autor, según Pizarro Ballestino no. Coercibilidad implica la exigencia de la conducta. Dentro de la definición, cuando te dice de exigir patrimonial, de exigir, ahí estaría la coercibilidad. Pero no es un elemento esencial de la obligación. La falta es que dice, pero no, la coercibilidad no es un elemento esencial de la obligación. Sí la tenemos en la definición. Cuando yo les agregué daños y perjuicios, si se fijan en el artículo, el 724, coercibilidad se refiere a la facultad de exigir la prestación. Pero no es un elemento de la obligación, un elemento esencial.
ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Eso es lo que nosotros hablamos de coercibilidad. Y a ver, si su vez, si no puedo, yo le agregué daño y perjuicio. Pero no es un elemento que tengo en la definición, pero no es un elemento esencial de la obligación. Hay un carácter, perdón, porque lo estaba haciendo dentro de caracteres. Preguntaba si era un carácter. Sí, pero no sé si lo confunde con los elementos esenciales de la obligación, con la bolilla 2. Puede ser un carácter, sí, pero no dentro del elemento. No sé si es eso lo que... Claro, sí, yo un carácter. Claro, pero no un elemento esencial. Claro, o sea, es solamente un carácter. Es lo que yo agregué al final de los daños y perjuicios. La coercibilidad. Sí lo puedes poner como un carácter. Sí. No entendía si era eso, yo pensé que lo hacía como elemento esencial. No, claro, sí, concluye a mí no un carácter, me había confundido. No, lo que pasa es que yo creo que el error por ahí es poner elementos esenciales, porque en el lugar de elementos esenciales son, en realidad podríamos poner los caracteres. Sé si la coercibilidad es un carácter que justamente sale de la definición, pero no es un elemento esencial de la obligación. En Pizarro y Vallespino no lo tienen la coercibilidad que plantea, la tienen como negada, como un elemento esencial. Seguimos entonces. Otra distinción que tenemos que hacer es el cuadro, que yo directamente se los dice, entre derechos personales y derechos reales. Recuerden que cuando yo hablo de derechos personales, es el vínculo que tenemos entre Antonella, no cambia el nombre. Yo cambié el nombre. Entre Antonella y yo es un vínculo personal. No lo confundan porque muchas veces ella tiene la obligación de entregar una cosa, pero el vínculo con la cosa se producirá en un segundo momento. En el primer momento existe una obligación personal. Ella me obliga a entregarme el auto. Después el vínculo que yo tenga con el auto ya es un derecho real, pero con ella tengo una obligación personal. ¿Entienden ese concepto que es bastante abstracto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que distinguir entre obligaciones, entre derechos reales y derechos personales. Obligaciones es siempre derechos personales. Derecho real lo van a ver en privado. ¿Qué privado es? Ya me olvidé. 5. Derecho privado 5. No sé cómo estamos en hora. Y 35, 7. 7 y 35. Habíamos quedado que terminábamos a las 8, ¿no? Bueno, les mentí ahora. Terminamos cuando terminemos. No, pero más de las 8:30 les aseguro que no. 9 menos 4. Por menos alguien dijo algo. ¿A qué hora entran en la otra clase? ¿A las 9? A las 8:30. No, estoy mintiendo. A las 9. No retengo. 9 menos 5, salen todos corriendo. ¿Tienen clase ahora? Sí. 7:30. No me mientan que yo sé que el horario es a las 9. Si yo vengo a las 9, contrato. A las 9. No sé, estoy desde la 1:30 con clase, así que... Pero mira qué placer, ¿te quedaste conmigo a la última clase? No, me falta una. Ah, bueno. ¿Con qué? Estoy haciendo la tecnicatura. ¿Con quién tenés? Tengo hoy estadísticas, creo. Leí su cuadro para que sea más fácil de estudiarlo. Pero con algunas salvedades que siempre encuentro, para que ustedes las tengan presente, porque se trata, es a los fines del estudio, es un elemento que les va a servir en el momento de plantear una demanda para poder ubicarse en qué tipo de vínculo que pueden existir, pero no son absolutas definiciones. Por eso yo les fui agregando algunas cuestiones. Por ejemplo, el derecho personal. Ahí tienen otra palabra, le puse de crédito, porque muchas veces también les dicen derecho de crédito. Digo derecho de crédito, estoy acá, en materia obligacional. Son todos sinónimos que lo van a empezar a manejar. A fin de año van a manejar absolutamente todo. Primero, el derecho personal
Relativos, son relativos. Es decir, relativo significa que obliga a las personas que están involucradas en este vínculo. En cambio, el derecho real, por definición, es absoluto. Que significa que toda la comunidad, todos ustedes deben respetar la relación de propiedad que tengo con este Código Civil y Comercial. Pero ahí yo les hice una acotación, porque hasta ahora estábamos viendo, ¿por qué se las hago? En la parte de derechos personales les puse, aunque el derecho debe ser respetado por todos los demás, es por ello que también sería en erga omnes. ¿Por qué les puse en derechos personales en el cuadrito de esta acotación? Porque recién habíamos visto relación interna y relación externa. Entonces nosotros también vemos que en los derechos personales hay una obligación en la relación externa de la comunidad a respetarlos. Quizás no tenga la intensidad del derecho real, pero también se da en los derechos personales. Vieron que los conceptos no son tan absolutos como para hacer una diferenciación tajante. Después, mediato, lo que se refiere, si es mediato o inmediato, es cómo se da el vínculo entre el sujeto y la cosa. Cuando yo les decía que ella me iba a entregar a mí un vehículo, yo le decía, miren, el vínculo es con ella, que después va a derivar la entrega del vehículo. En cambio, yo ya directamente con el vehículo, la relación es de manera directa. Entonces, en el derecho personal, el contrato de compraventa de ese automóvil es un vínculo inmediato con la cosa. En cambio, directamente en el derecho de dominio, tengo un vínculo directo con la cosa. ¿Ya se están aburriendo? Es re interesante. ¿Cómo me miran por la cara diciendo que es interesante? Sí. Es más, ¿alguien se vuelve en colectivo? ¿Sí? Bueno, este cuadrito está bárbaro para ir estudiando acá. Si encuentran lugar, sí, aparte está el movimiento, van moviéndose y van yendo. Está fantástico, llegaron a su casa. ¿Qué pasa? Ese cuadrito de memoria, ya lo saben, el parcial, un día. Elemento, acreedor, cosa, deudor, el yo le puse y sujeto y cosa es una de lo que le acabo de decir. La duración, acá también les hago una salvedad a propósito. En principio las obligaciones, yo les dije, una de las características que hace a la obligación es la temporalidad. Entonces, si una es la temporalidad, significa que nace para morir lo mismo, pero no pasa eso con el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, yo acá le puse que son perpetuos. Pero les hice una salvedad, porque existen determinados derechos que se extinguen, derechos reales que se extinguen. Por ejemplo, el derecho de hipoteca, yo hipotequé mi casa, pagué el crédito, se extingue el derecho de hipoteca. La prenda, si yo prendé el auto, también, el paso del tiempo hace que se extinga este derecho porque yo pagué el crédito. Acá yo les puse, cuando se cumple la conducta, la obligación se extingue en la parte de derecho de crédito, y perpetuos, quien utiliza la cosa cuando ejercita el derecho lo asegura y reafirma. Y en derechos reales les puse, excepto derechos reales desmembrados, usufructo, uso y habitación. ¿Por qué el usufructo, el uso y la habitación? Porque son vitalicios, siguen a la persona. Por lo tanto, fallece la persona, se extingue el uso, el usufructo y la habitación. Algunos, otros dependen de otras circunstancias, pero por regla general. Y después tenemos los derechos reales, o sea, el usufructo en general suelen estar condicionados al fallecimiento. Hasta en derechos reales van a ver cada caso particular, pero en principio es esta la realidad. Y después derechos reales de garantía, lo que le acabo de explicar. Entonces, si bien nosotros tenemos que en unos son temporales y en otros son perpetuos, dentro de los derechos reales hay algunas excepciones que hacen que esos derechos sean también temporales. Por ejemplo, hipoteca, prenda, usufructo, uso y habitación. Seguimos con las características. Quedan pocas.
forma de creación. Ahí quería llegar, porque se acuerdan que nosotros hablamos que las obligaciones son atípicas y son abstractas. Bueno, ¿por qué? Porque las crean las partes. No hay una enumeración. En cambio, cuando hablamos de los derechos reales, se crean por la ley. Son números clausos. Números clausos, se le llama. No hay otros derechos reales que los creados por la ley. Aunque con el Código Civil y Comercial hay una ampliación, pero bueno, en principio nosotros nos vamos a quedar con esta característica, porque es el rasgo que sobresale de alguna manera. Acá les puse 1887 y demás leyes, decreto ley, les puse como para que, no sé, para el que quiera investigar un poquito más. A mí me interesa que ustedes sepan que uno es la creación de la voluntad al azar. Y era lo que yo no les quería adelantar recién cuando veíamos los caracteres. ¿Se acuerdan que veíamos los caracteres y decíamos que eran atípicos, abstractos? Bueno, justamente, porque no existe un número creado por la ley, sino que depende netamente de la voluntad de las partes. El tema del tiempo. Las obligaciones con el tiempo se extinguen, se pierden, y ahí empiezan a surgir estos institutos de la prescripción, de la caducidad, circunstancia que no pasa con los derechos reales, porque el tiempo hace que uno adquiera el derecho a través, por ejemplo, de la educación. Este es un claro ejemplo donde en realidad el paso del tiempo ustedes adquieren. Si viven de manera ininterrumpida en una propiedad durante 20 años y logran probarlo, ¿qué va a pasar? Pueden adquirir el dominio de esa propiedad y se pierde para el antiguo propietario. Es un procedimiento que se hace por juicio ordinario acá en los tribunales y que si bien ustedes saben que en tribunales existe mucho la oralidad. Las usucaciones son uno de los pocos procedimientos que se siguen de manera escrita por la complejidad que tiene. Y después tenemos la preferencia. Acá lo tienen. En el tema del derecho reales le puse conceden una preferencia, derecho de persecución. El titular del derecho real puede perseguir la cosa para recuperarlo de mano de cualquiera que lo conceda. Es decir, que en el derecho a recuperar, si yo tengo un inmueble ocupado, lo que puedo utilizar, por ejemplo, una reivindicación, una acción posesoria, no tiene el poder recuperar. En el derechos reales, yo les puse que no acuerdan ninguna preferencia. Todos los acreedores están en igualdad de condiciones, salvo excepción. Eso lo tenemos que ver más adelante. Yo tengo el deudor y puede haber varios acreedores. El principio general van en igual de condiciones. Sin embargo, frente a eso también tenemos excepciones, que son los famosos privilegios y la famosa preferencia del primer embargante. Que si no lo entienden, no se desesperen porque van a tener un entretenido día estudiando los privilegios. Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver todo lo que es el primer embargante y vamos a ver los privilegios y vamos a ver también cómo la discusión entre los distintos privilegios. Con eso terminamos lo que es, miren cuánto hemos avanzado. ¿Se entendió este tema? Sí. Yo, como no me van interrumpiendo, lo doy por entendido. Lo que yo normalmente puedo llevar, si les tomo algo, depende de cuánto avancemos, de la pregunta 1, el concepto de obligación. ¿Qué identifica la obligación? ¿Qué caracteres? ¿Bipolaridad? Les puedo llegar a preguntar. O tienen las características del derecho personal diferente con el derecho real. Pero vieron que no es difícil, no es fácil. Y así voy a estar todas las unidades. Les voy a decir que es fácil, pero ustedes van a ir a leer y es un montón. Pero bueno, ya tenemos resuelto el tema de que esto lo van a estudiar en el colectivo y el que va caminando, ningún problema, puede ir caminando a su casa, con esto no hay inconveniente. Si se van a tomar algo, porque sé que toman algo, no hay ningún problema, esperar mientras les traen lo que están pidiendo, leyendo esto, y ya tienen un puntito menos para estudiar. Vamos a la obligación de Propter-Rem. Se escriben Propter. ¿Dónde está?
Último punto. de la B. Punto 10. También se las denominan obligaciones ambulatorias. En general yo les solía definir cuando estudié obligaciones hace muy pocos años. Es la que siguen, son obligaciones que siguen a la costa. Después veo que hay definiciones más complejas, pero esa me sigue gustando. Son obligaciones que siguen a la costa. Miren, le damos un ejemplo. El 2007 me parece que es bastante clarificador. ¿Alguien lo encontró? Cerramiento forzoso urbano. Sí. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Cada uno de los propietarios de inmuebles ubicados en un núcleo de población o sus arrabales tiene frente al titular colindante el derecho y la obligación recíproca de construir un muro lindero de cerramiento, al que pueden cabalgar en el inmueble colindante hasta la mitad de su precio. Gracias. Miren, tienen el derecho y la obligación de construir un muro lindero de cerramiento. Básicamente, ¿qué le está diciendo? La medianera con su vecino. El 2000, yo no tengo acá, 7 me parece que es. ¿2007? Sí. Sí, urbano es 2007. ¿Por qué una obligación pro terreno? Porque supónganse, primero no hay primero tienen que saber que estas surgen en virtud de, porque existe una relación de dominio o de posesión. Por eso están las obligaciones pro terreno. En cuanto a su naturaleza, hay distintas posiciones. Hay quienes sostienen que se trata de un derecho personal, una obligación. Hay quienes sostienen que es un derecho real, como lo que venimos viendo, y otros que sostienen que es sui generis. La cátedra sostiene que es una obligación, y la mayoría de la doctrina sostiene que es una obligación, que nace a partir de ese dominio o de esa posesión. Por lo tanto, si yo estoy poseyendo este inmueble, me voy a tener que... ¿Qué voy a tener que hacer? Hacer ese cerramiento. Si yo transfiero ese inmueble y viene otra persona, esta obligación, ¿quién la va a tener? La nueva persona que adquiere ese inmueble. Por eso son pro terreno, independientemente del sujeto que ocupe el inmueble. La obligación va a existir por el hecho de ese dominio sobre ese inmueble. También ustedes tienen el tema de las expensas comunes. Independientemente de quién sea el propietario de ese inmueble, las expensas pueden cambiar los titulares, los propietarios, pero las expensas van a seguir estando en ese inmueble a quien habite. ¿Cómo? ¿La servidumbre de paso Sí, también? sí, creo que se las puse como ejemplo. El condominio, hay muchísimos ejemplos en el derecho argentino, porque sepan algunos, yo lo que necesito es que sepan algunos los fines de poder comprender, ver que ustedes comprenden el concepto. La servidumbre también son ejemplos que son pro terreno porque continúan siguen a la cosa, como yo les decía. Pero cuidado con esto, porque siempre, más de una vez he escuchado el tema que dicen los sujetos están indeterminados. El sujeto no está indeterminado. Desde el momento que yo adquiero la propiedad, voy a ser yo la responsable. El sujeto está determinado. Si se transfiere la propiedad, sigue estando determinado. Deja de ser el sujeto que está transfiriendo a quien adquiere la nueva propiedad. Pero el sujeto siempre lo tengo individualizado. ¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo? Abandonar la cosa. Si tengo una obligación que es demasiado, ¿en dónde se puede llegar a dar? En un caso de condominio, cuando tengo demasiado gasto y la verdad que no está resultando antieconómico, lo abandono en favor de los otros condóminos. ¿Me siguen la característica? La patente del auto estaría ahí. Son cargas de ley que van a ir. Sí. Sí, todo lo que tenga naturaleza. El año pasado me ¿El seguro del auto? No. ¿Qué sería? El seguro del auto se cambia por los gas de baja. Es una decisión de la persona. E incluso cuando cambias el auto, vos lo das de baja y eso queda sin seguro.
salvo que lo conserve. Muchas veces conviene conservar el seguro porque ustedes lo llevan a una concesionaria y la concesionaria les hace firmar el 08, pero la concesionaria no lo firma y lo tienen ahí en la concesionaria el vehículo durante varios meses hasta que se vende. Hay muchas personas que siguen pagando el seguro hasta que impacte la transferencia, porque nunca la concesionaria lo va a tomar a su nombre y después lo transfiere. Pero el seguro, si inmediatamente lo vendes, lo das de baja y ya no tenés como seguro. No sigue al auto, que siga auto, es personal. Y la nueva persona tendrá que hacer el suyo. Después tenemos, no lo confundan con los derechos intelectuales. Los derechos intelectuales son aquellos que tiene aquella persona que ha realizado una obra científica, cultural, ¿se acuerdan? Entonces, todo lo vieron en el cuidado 1. Me interesa a ustedes que sepan el concepto de derechos intelectuales y que está formado por un aspecto patrimonial y un aspecto extrapatrimonial. El derecho de autor en la parte intelectual es la parte extrapatrimonial y la comercialización de ese producto es la parte patrimonial. ¿La gente está bien? ¿Puedes repetir lo de extrapatrimonial actualmente? Sí, ¿A lo qué que le correspondía? y patrimonialidad La extrapatrimonialidad, en el caso del derecho es el intelectual. derecho intelectual propiamente dicho, es el derecho a la obra, a la creación, a la titularidad de la obra. Gracias. Como verán, hemos avanzado mucho. Yo sé que están todos cansados, pero vemos relación jurídica intermedia, las obligaciones propias del res, conceptos, los caracteres ya lo vimos, la naturaleza jurídica y la cuestión del derecho extensivo, distintos supuestos y Y ahora vamos a la última parte de la unidad, que es el derecho del consumidor. ¿Están muy cansados por ser una primer clase? ¿Cómo? Me queman los videos. Siempre con videos, ¿no? Nunca haces otra cosa. Es complicado. Ahora se viene tiempo del locro, ahí va a estar con eso. No, pero el año pasado nunca cambió los videos. Cambió siempre el fue- menú, pero bueno. No, dije una vez salchicha también. No recuerdo la salchicha, pero los videos sí. ¿Vieron consumidor en privado 1? ¿No? Bueno, nos complica entonces. ¿Alguien vio algo en alguna materia consumidor? ¿Nadie? Bueno, ¿qué tenemos que saber acá? Cuando nosotros hablamos de consumidor, consumidor, si nadie lo vio, vamos a explicar conceptos básicos. El consumidor es el destinatario final, el eslabón final de una cadena de comercialización que adquiere los productos para consumo personal o el de su familia. Distinto al proveedor. El proveedor, ¿quién va a ser? Que adquiere los productos o servicios a los fines de insertarlos a la cadena de comercialización. Nosotros en esta instancia vamos a ir profundizando el concepto, pero a mí me interesa que ustedes sepan qué se entiende por consumidor, que lo tenemos en el Código Civil y Comercial, específicamente, ya les digo, a partir del artículo 1092, ¿Mil, profe? 92. Ah, sí. A mí me interesa que ustedes en este momento sepan qué se entiende por consumidor y qué se entiende por proveedor. Acá les dicen, la cátedra les habla de una noción económica, me parece,
creo que dice, a ver, evolución, noción económica y jurídica del consumidor. La económica es la simple que le acabo de decir, que es el último, ¿qué más? Se lo puse yo acá. Es la posición final en el mercado. El último eslabón del proceso de comercialización que adquiere la cosa. Es decir, el proceso de comercialización finaliza y ahí tengo el consumidor que adquiere ese producto. Pueden ser productos o servicios. En el artículo 1092 van a tener el concepto de consumidor. Nuestra ley adoptó un sistema finalista. ¿Alguien que lea, por favor, el 1092? Yo, artículo 1092, relación de consumo, consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza de forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Gracias. Era más o menos lo que yo les decía. Vieron como adopta un sistema finalista, porque dice la forma gratuita o onerosa adquiere un servicio como destinatario final, en beneficio propio de su grupo familiar o social. Ese es el criterio finalista. Y que adquiere bienes de manera onerosa o gratuita. Eso es importante resaltar. ¿Por qué? Porque eso fue una reforma. En principio se discutía si quien adquiere un bien de manera gratuita es también el proveedor responsable. Es bajo el kiosco y me regalan un alfajor. Y ese alfajor estaba en el mercado. ¿Soy consumidora? Soy consumidora también, porque puedo adquirir de manera onerosa o gratuita. ¿Saben dónde se generaron los problemas? En las famosas muestras. Muestras. Entonces, ¿las muestras eran o no eran parte? Fue toda una discusión desde el año 94 hasta que finalmente se reforma la ley de defensa del consumidor, incluso previo a esto, donde directamente quien adquiere utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final. Y a su vez, una vez que yo sé el concepto de consumidor, sí o sí necesito el concepto de proveedor. Lo que pasa es que el concepto de proveedor lo voy a obtener en la ley 24240, Ley de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor, en su artículo 2, les define proveedor. En cuanto al consumidor, cuidado, pueden ser, eso lo tienen que tener claro. Consumidor puede ser una persona humana o una persona jurídica. Ahí es donde muchas veces se plantea el problema. Cuando, o por ejemplo, si yo me dedico a la profesión de abogado, cuando adquieren un teléfono que es para el ejercicio de la profesión, ¿es consumo o no es consumo? ¿Son consumidores o no? Porque lo están insertando en un proceso productivo. En realidad, cuando la doctrina en general sostiene que es un uso, cuando es un uso mixto, entraría dentro de la ley de defensa del consumidor. Sí. Retomando a que si uno es consumidor, si lo hace de forma gratuita, eso se mide por el tema de que el productor sí gana un beneficio en base a ese consumo. Porque la promoción del producto. Publicidad, por ejemplo. Está promocionando. Es lo mismo que pasa cuando yo voy a un hipermercado, tengo estacionamiento gratuito, no adquiero nada y me roban. Se supone que están facilitando justamente que yo ingrese al supermercado a los fines que adquiero un producto. Después no lo adquiero, pero estoy ingresando. Lo que sí tengan cuidado, que ya no existe en materia, bueno, esto ya me estoy yendo un poco de lo que es materia de acá, esto lo vamos a ver más en profundidad en el contrato. Pero sí cuidado cuando el famoso indubio pro consumidor, en caso de duda a favor del consumidor. Ya no ha habido, en un principio, yo le diría que era un principio absoluto, siempre a favor del consumidor. Se generaron tantos abusos que la jurisprudencia cambia.
Entonces, hoy en día, ustedes a los fines de reclamar tienen que tener un principio de prueba, tienen que probar. Cuidado con eso, porque si bien se habla del principio a favor del consumidor, eso no los exime de prueba. Y muchas veces se habla de la carga dinámica de la prueba. ¿Qué quiere decir la carga dinámica de la prueba? Que aquel que está en mejores condiciones puede probarlo. Por ejemplo, si ustedes entran a un supermercado, las cámaras pertenecen al supermercado. Entonces, ¿quién está en mejores condiciones para probar su ingreso al supermercado? Las cámaras del supermercado, propiamente dicho. Sin embargo, ustedes tienen que, para que eso se produzca, dar indicios serios. Ustedes realmente estuvieron en el lugar. Es por eso que yo siempre digo a los chicos de contrato que en un caso así, ustedes no ven a nadie, empiezan a gritar, lloran, ven que mucha gente los mira, o sea que después tengan gente que diga sí, entró y de alguna forma se largan a llorar, gritan, buscan una inseguridad. ¿Para qué? Porque tienen que probar el nivel. El famoso ticket del ingreso. Hay un montón de cosas que pueden llegar a probar. La compra del producto, pero no siempre se compra el producto. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Eso en cuanto al consumidor. El proveedor lo tenemos en la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, el artículo 2. No sé si alguien lo tiene por casualidad. ¿Querés leerlo, por favor? Artículo 2. Proveedor. Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, construcción de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. No están comprendidos en esta ley los servicios profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias que no se vincularan con la publicidad de los servicios prestadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación. Gracias. El tema de los abogados, nosotros no estamos incluidos en la Ley de Defensa del Consumidor. Sí, la publicidad de los productos que se hagan. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es la existencia de un colegio de abogados que regula la profesión. Más allá de que otros hayan que hizo el lobby para que no incluyeran los abogados, los contadores, pero básicamente, más allá de eso, del fundamento legislativo que le podamos tener, el fundamento es que nosotros tenemos un propio colegio que regula la profesión. Y miren la definición en el artículo 1, reitera la definición que ya habíamos tenido en el Código Civil y Comercial, cuando les dice: la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica. Esta ley es vieja, pueden advertirlo, porque la dice física, hoy en día estamos hablando humana, o jurídica, que adquiere o utiliza en forma gratuita y onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social. Y después queda equiparado el consumidor, quien sin ser parte de la relación de consumo, es decir, el señor que no fue y no compró, como consecuencia, en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social. Es decir, mi marido fue, compró algo, lo llevó y yo me vi afectada. También estoy dentro de que queda equiparado el consumidor, equiparada en cuanto a la utilización de los bienes. ¿Se entiende? Bueno, de esto lo que yo necesito es que ustedes sepan justamente bien la noción de consumidor y la noción de proveedor, que si quieren les puedo darle material adicional para entenderlo de manera completa, aunque no creo que con la ley más o menos se entiende. Después, ¿quieren material adicional o no? La respuesta es sí, después. Cualquier cosa adicional es buena. Yo les doy. Yo creo que la noche anterior al parcial van a leer todo, el libro entero, el material adicional, todo. Voy a buscar algo simple porque veo que muchos no han tenido contacto con consumidor. Voy a buscar un texto simple de proveedor y de consumidor
de lo que yo les estaba explicando. Incluso creo que tengo uno que es previo a la reforma, pero que sirve para eso. Después, yo les dejé todo, ya están todos muy cansados. No voy a cortar acá, pero les dejo así. Nosotros vimos el tema de los principios. Yo les mandé un apuntito que es del doctor Ricardo Vallespino, ¿lo tienen? Que justamente habla de los principios. No hace falta que estudien de memoria todo, pero sí generalmente pregunto, mencionen 3 principios, mencionen 2 principios que les tocan derecho del consumidor. No voy a extenderme más, porque lo vamos a ver, lo van a ver en contrato, lo van a ver en otra materia, pero sí necesitamos que de acá partamos con un concepto claro de qué es consumidor y de qué es proveedor. Y obviamente, relación de consumo, ¿cuál va a ser? Aquella que hay entre proveedor y consumidor, por derivación lógica. Hay una clasificación que hace el doctor Vallespino, que es derechos sustanciales, instrumentales y principios fundamentales del derecho al consumo. Quiero que entiendan, cuando habla de derechos instrumentales, se está refiriendo a los distintos mecanismos y medios para hacer efectivo el derecho sustancial. Eso es lo importante que tienen que saber en relación a los derechos instrumentales. Y después tienen un puntito que les habla de derechos patrimoniales primarios fundamentales. Los derechos primarios fundamentales se refieren a aquellos derechos que debe asegurar el Estado, porque como ente y como consecuencia de los convenios internacionales que han suscrito y ratificado en nuestro país. ¿Asegura? ¿Cómo asegurar? Mientras que los derechos sustanciales son aquellos derechos reconocidos por nuestras leyes. ¿Derechos sustanciales? Sí, porque la clasificación son derechos primarios fundamentales, que básicamente se refieren a aquellos deberes que tiene el Estado en cumplimiento de obligaciones internacionales. Derechos sustanciales, que son los derechos reconocidos por las normas de fondo. Ustedes van a decir cuáles son las normas de fondo. Ahí tiene una enumeración: legislación nacional, artículo 42, ley 24240, 22262, 2802, 18284. Esto no hace falta que lo estudien a todas las leyes. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el marco normativo del derecho al consumo no se limita al Código Civil y Comercial de la Ley de Defensa del Consumidor, porque en caso de una petición ante las autoridades, investiguen qué otras leyes se aplican a la situación que ustedes tienen que plantear. Y después tienen los derechos instrumentales, que son los medios para realizar los derechos sustanciales, y después los principios fundamentales del derecho del consumo. No creo que tengan ningún inconveniente en leerlos, por eso se los pasé, es cortito. Cualquier duda me escriben por WhatsApp o si no lo planteamos la clase que viene. Y gracias por bancarse toda la unidad 1. La clase que viene vemos la unidad 2. Antes tomo asistencia. Profe, por si acaso su número sigue siendo el mismo. El mismo.